Nacemos con un guión impuesto. Estudia, saca buenas notas, elige una carrera que dé dinero, trabaja, cásate, ten hijos. No cuestiones, no sientas, no pares. Si lo haces, eres débil. Si te quejas, eres de cristal. Pero nadie habla del verdadero cansancio. Vivir cumpliendo expectativas que no son tuyas. Fingir que todo va bien mientras por dentro te preguntas si esta vida es realmente tuya. Eso no es fragilidad, es agotamiento. Nos enseñaron a encajar, no a escucharnos. A seguir el camino marcado, aunque no sepamos a dónde nos lleva. Y cuando alguien se atreve a parar, lo tachan de blando. No somos de cristal. Somos personas intentando encontrar sentido en medio de tanto ruido. Y a veces, lo más valiente no es seguir, es atreverse a decir que no. Quizás así de primeras la asociaría a una generación más frágil, con más debilidades, con menor capacidad de esfuerzo. Viven aturdidos afectivamente, porque a veces les han faltado afectos. Son muy sensibles y eso les hace tener una baja tolerancia a la frustración. Es una generación que ha vivido de las rentas de mucho trabajo y mucho esfuerzo para construir una sociedad del bienestar. Que se cree con derecho a exigir y se le olvida a veces que la exigencia tiene que tener una respuesta, ¿no? Hacerte responsable de determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es del todo así. Lo que hemos descubierto a través de diferentes crisis económicas y otros aspectos que han ocurrido en los últimos años es que esa estructura que se había creado con vistas de que fuera eterna, pues no parece que le quede tanto. Han sido engañadas, que han sido estafadas. Ellos, de alguna manera, heredan un mundo hecho añicos. Pero saben, además, que esos añicos, ese mundo hecho añicos, es por nuestra culpa. Y en esto tienen razón. Bueno, yo soy Mané, tengo 27, soy músico, productor musical y bueno, ya hago actividades relacionadas con la música, llevo la programación de una sala de conciertos aquí en Madrid y vengo de Granada, llevo viviendo ya en Madrid 6 años con La Tontería. Yo soy Mateu, tengo 23 años, soy mallorquín y biólogo y trabajo de voluntario en un centro de rescate de primates. Pues yo soy Rebeca, tengo 26 y nada, soy ilustradora, me dedico al mundo del arte, estudio Bellas Artes y tal, y aparte por los findes conozco a Mateu porque hago voluntariado en el refugio de primates. Me encantan los animales, entonces en cuanto me enteré fue como, tengo que ir. Yo me llamo Carlos, yo tengo 25 años, soy músico, soy autónomo y trabajo en un museo y no llego a fin de mes. Bueno, pues yo soy Sara, tengo 23 años, soy pluriempleada / viajera del mundo, nómada, podríamos decir. Chicos, soy la más mayor, joder, ¿vale? O sea, soy Patricia, yo tengo 29 años, trabajo de consultora de asuntos públicos, que es algo un poco rarinchi, pero bueno. Yo estudio Derecho y Políticas en la Complutense de Madrid. Pues en vez de tomar el camino de la abogacía, pues encontré esta especie de nicho, que es un poco raro, pero bueno, y nada, muy contenta de estar aquí. A esta generación no le gusta el término generación de cristal, porque seguramente lo asociamos con que son flojos, ¿no? Y a ellos no les gusta la idea de que sean flojos. A mí personalmente me hace como gracia que nos llame generación de cristal, porque es como, estás proyectando. Y yo entiendo por qué estás proyectando, porque yo sé que te puedes sentir ciertamente perdido en este mundo que está cambiando, que no se parece al que tú conocías. O sea, yo estoy trabajando, insisto, tengo 2 trabajos y mis padres lo ven y claro, alucinan, porque para ellos es inconcebible que teniendo yo lo que tengo, haciendo yo lo que hago, no sea ni capaz de permitirme ir al cine una vez a la semana. Es evidente que es una generación que ha sido engañada. En términos sociales, pues son personas arrojadas a la intemperie. Luego, en términos culturales, no se incorporan a una tradición homogénea, sino que cada uno desarrolla su propia tradición. Esto hace que sea una generación más atomizada. No puede ser que el problema lo tenga yo o lo tengan casualmente todas las personas que integran mi generación. Es una generación que ha roto sus lazos con las que la preceden porque no ha encontrado en ellas el magisterio o la guía que a lo largo de la historia unas generaciones encontraban en las que les precedían. Eso a veces los ha arrojado al desconcierto, a veces los ha arrojado a la desidia, al desinterés, a veces los ha arrojado a la rebeldía.
A veces siento que también hay una cosa que quizá tenía nuestra generación, nuestros padres, que era que quizá no se lo pensaban tanto. O sea, a veces siento que también es un poco agobiante como el Dios, mi cabeza, en plan, ya está, por favor, ya basta del bucle, ya basta de darle la vuelta. Ya... Es muy normal en estos jóvenes una cierta confusión sentimental y esto muchas veces los hace personas más frágiles. Con lo cual tienden a deprimirse, pero también porque se cuestionan mucho. En el cuestionamiento aparecen demandas o exigencias que no te cuadran a veces como adulto con lo que tú te esperas, ¿no? Pues me quita sueño el tener que decidir en algún momento qué hago. ¿Me dedico a un trabajo más estable y tengo una familia o simplemente sigo trabajando en lo que siempre ha sido mi sueño, pero eso me quita la posibilidad de cualquier otra cosa? Bueno, pues mi nombre es Ángel Luis González Serrano, tengo 41 años, soy docente de formación profesional de la especialidad de Sistemas y Aplicaciones Informáticas. A su vez creo que es una generación con mucha ambición, tienen bastante ambición. El problema que tiene la ambición es que es un arma de doble filo, porque si no se colma, en muchos casos puede llegar a desmotivación. Porque es verdad que a veces nos comemos la cabeza en exceso, pero si te dejas comer por eso es que no vives. ¿Para qué voy a salir de la cama? Ya. Si es que todo es horrible todo el rato. Justo. Y lo ves todo el día, en todas partes, en tu móvil. Se acuñó el término de generación de cristal para esa generación de jóvenes pegados a una pantalla que poco a poco pues, fue transformándose en esa parte de fragilidad del cristal, ¿no? Pero por otro lado, esa pantalla, esos vidrios que les conectan con el mundo, les están dando esa parte de libertad, esa parte de inconformismo, esa parte de herramientas de conocimiento, de acceso al conocimiento mucho más global, de entender mucho mejor el contexto en el que vivimos, que no es mucho más grande del que teníamos nosotros. El hecho de estar todo el día pegadas a la pantalla del móvil les aporta mayor espontaneidad, ser más naturales. Por otro lado, también observamos que les da mucha más independencia. A día de hoy, estas generaciones consideramos que son más independientes. No sé si es porque el hecho de estar solos, pero con su teléfono móvil, les hace sentirse seguros. Antes, pues a lo mejor en el día a día, pues nosotras nos necesitábamos unas a otras, queríamos estar pues, o con la familia o con las amigas, y a día de hoy las generaciones considero que son bastante más independientes. Es una generación que la sociedad pues, tacha de egoísta, de gente que no se sabe enfrentar al mundo y yo discrepo. Creo que es una generación que cuando tiene que estar, está, o por lo menos es lo que he visto yo. Un poco también la concepción que había antes de trabajo, casa, familia. Claro. El camino fácil y resuelto era, te sacas tu OPPO, te acabas casando con tu compañera de universidad o compañero, si no es el del colegio, del instituto, que fue tu primer novio o tu primera novia, o la conociste en la feria del pueblo, y ya está, te dedicas a estudiar, a hacer tu oposición, a comprarte tu casa en una PAU, en una urbanización de nueva construcción, y ya está. Yo noto evolución respecto a lo que yo soy con la gente con la que interactúo ahora de entre 20 y 25 años. Por ejemplo, mi generación, yo que tengo 41 años, ha sido continuista respecto a la anterior. Es bastante obvio, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, trabajas en una empresa que va bien, lo más normal es que a quien le toque trabajar en ella busque pues, un camino continuista. Pero ¿qué ocurre si en una empresa las cosas van mal? Hay que reinventarse, hay que cambiar, hay que traer nuevas ideas. Yo creo que esta nueva generación, aunque se le llamen estas cosas peyorativas, yo creo realmente que tienen muchas cosas buenas, porque ellos saben que sin su creatividad no van a ser nadie, porque tienen que ser creativos. Si te están diciendo en las noticias que las profesiones que tú vas a tener todavía no existen, ¿cómo narices no vas a ser creativo? Tienes que serlo obligatoriamente. Han cambiado los modelos productivos y es verdad que cada vez es más difícil tener un encaje en la sociedad a través del esfuerzo y sobre todo de hacer planteamientos a largo plazo. Yo creo que las generaciones que les hemos precedido, creo que hemos hecho bastante daño. Ellos van viendo cómo están heredando, como si dijésemos, los residuos de un mundo del que hemos disfrutado opíparamente las generaciones precedentes, ¿no? Y esto genera en ellos un cierto malestar íntimo.
siento que somos un poco rehenes, en cierto sentido, de muchas de las cosas que pasan en el mundo. Ya. Porque no tenemos poder de decisión real sobre la mayoría de las cosas que ocurren. La sensación un poco de desesperanza frente al futuro, que yo creo que eso sí que es algo nuevo en nuestra generación. Parece que no, pero vivir en un mundo tan cambiante es muy difícil, ¿no? Orientar tu vida, como por ejemplo hicimos la gente de mi generación, hacia un camino, siempre es mucho más fácil que hacia el cambio, ¿no? También es la exigencia que a menudo se transforma en presión. Nosotros, los de mi generación, hemos crecido de alguna forma siguiendo un camino. Sabía que si ibas culminando diferentes hitos, ¿no? Como si fuera un videojuego, las diferentes pantallas, pues ibas consiguiendo cosas, ¿no? A día de hoy parece como el concepto de éxito, yo creo que se ha malversado, se ha cambiado demasiado hacia términos bastante oportunistas, ¿no? Parece como que el éxito no es algo para el que se esfuerza, sino que es algo para el que está iluminado o está espabilado. Así que bueno, una de las cosas que más trabajo con ellos es tratar de que reconozcan que el éxito está en el esfuerzo. Evidentemente, el discurso meritocrático no encaja mucho en nuestra generación porque nosotros somos conscientes de que el contexto vital desde el que se nace es el que determina todo. Trabajar no siempre implica tener mejores condiciones, que de donde partas juega un papel clave. Cuando dicen que mi generación somos personas mimadas, pues respondo ante eso con enfado, ¿no? Con rabia podríamos decir, porque al final considero que depende mucho de la vida que lleves, dónde hayas nacido. Y yo haber nacido en el 2000 no significa que tenga menos capacidades para poder desenvolverme en la vida o que haya nacido con todo hecho, todo lo contrario. Ahora parece que si no eres el mejor de toda la gente de tu alrededor que tenga eso mismo, no tienes éxito. Una cosa que yo he percibido que con la globalización y con el mercado laboral actual es que, por ejemplo, en los trabajos a los que yo accedo, de repente el mercado es un mercado global también. O sea, no solamente aplico yo a un trabajo, sino que también aplica a una persona que ha estudiado en Inglaterra 3 años o que no sé qué, y gente súper formada, gente con 3 másteres o con tal, y de repente te quedas pequeña a pesar de que ya eres una privilegiada respecto a muchísima gente, en plan, y todavía no es suficiente. Mi experiencia trabajando en el campo ha sido como, pues bueno, tanto buena como mala, más que nada porque al final de todo lo malo se saca algo bueno y son trabajos bastante duros. Al final tienes que estar ahí a la intemperie, trabajando con lluvia, con mucho sol. Nunca me han dado casa, siempre he tenido que vivir en tienda de campaña. Pero bueno, al final sacar siempre de las cosas malas lo bueno ha sido lo que a día de hoy me ha nutrido como persona. Como tiene los principios también muy marcados y sus ideales muy marcados en cuanto hacia dónde quieren ir, creo que es una generación que va a sufrir mucho que seamos una sociedad tan soluble. Ahora mismo tenemos una generación que está deseando ser líder, ¿no? Y a veces, por desgracia, se critica. A mí me pasa mucho, yo cuando hablo con gente que tiene empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, me dice, es que me cuesta mucho contratar a chicos jóvenes porque parece que desde la propia entrevista siento que ya me están exigiendo. Yo soy autónomo, me pago toda mi cuota todos los meses, pago un piso dentro de la M30 y que yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana, ya para echarme un café y empezar a producir y a trabajar, que no... O sea, todos trabajamos lo mismo o yo he hecho más horas incluso, porque además soy autónomo y no tengo horario de oficina, no tengo 8 horas, puedo trabajar 12 o los que hagan falta. Las nuevas generaciones necesitan que sus trabajos generen un impacto, necesitan sentir que los valores que transmite su trabajo están aliados con los suyos propios. No basta con simplemente ir a trabajar, sino que las nuevas generaciones ya tienen una percepción, un sentimiento mucho más profundo de qué es su tiempo, de cuál es su trabajo. O sea, yo creo que el mercado laboral está más agresivo que nunca. Sí, o sea, eso sí que creo que es como una cosa que nuestros padres no vivieron. O sea, no es que sobrase el trabajo, pero casi que sí, o sea, había muchísimo curro. Y eso en cuanto a lo que nos han dicho de heredar cartas, las cartas que hemos heredado son no, es que yo trabajaba a los 16 años ya, ahora no te dan un curro con 16 años, no te lo dan ni con 18 ni con 25 cuando tienes carrera y máster y de todo. A ver, pienso que es una cosa también muy generacional, que sobre todo dice la gente mayor, que no ha tenido igual tantas facilidades como nosotros en su momento, que han tenido que trabajar desde demasiado jóvenes, no han podido dedicar tanto tiempo a estudios como nosotros y tal, pero me parece pues una exageración, la verdad.
nosotros trabajamos mucho, somos muchas personas las que nos intentamos buscar la vida. Por ejemplo, yo como autónoma, hay muchas cosas que no me ha enseñado nadie, que estoy haciendo por mi cuenta. Igual no todos encontramos trabajo de lo nuestro, pero yo tengo bastante claro que todo el mundo quiere un trabajo, todo el mundo quiere independizarse y dudo que sea una mayoría y dudo que haya mucha gente que no quiera esas cosas en jóvenes de nuestra edad. Ahora conseguir un trabajo desde los 18 años que te dé para un piso, para comida y para todo. Para 2 casas antes. La de la playa, mantenías 2 casas. Igual tu mujer no trabajaba y mantenías a los hijos. Tenían encima 3 hijos, 4 hijos, no sé qué, o sea, con un sueldo. Claro, ahí es donde radica la contradicción y lo complicado. No podemos imitar modelos antiguos con un sistema actual. Pero yo creo que eso es una concepción que es muy limitada en el sentido de que nos estamos ciñendo a comparar nuestras expectativas con las realidades de la generación inmediatamente anterior. Pero es que si te vas a 100 años antes, no tiene nada que ver. Es que creo que ceñirnos al modo de vida de hace 50 años para comparar con nuestras expectativas es un poco tramposo. Es injusto. Es un poco tramposo, porque realmente, ¿por qué no nos cuestionamos eso? En plan, ¿por qué no hablamos de que precisamente esto se debe a una serie de cuestiones contextuales, históricas? Sí, Que creo que hay que mirarlo con un ojo ciertamente crítico. Sí, también. Porque si no caemos un poco en la romantización, la nostalgia de lo que no hemos vivido. Sí. Y lo que no hemos vivido no lo hemos vivido, es mentira. Esta generación efectivamente es más flexible, o esa palabra horrenda que ahora se ha impuesto y que a mí me parece una palabra maligna, resiliente, ¿no? Que es un término que encubre una gran maldad, porque este término lo que le propone a los jóvenes es que encajen todos los golpes, se aguanten, no se rebelen contra la injusticia y asimilen esa injusticia como el paisaje natural de sus vidas. ¿No será que sois demasiado resilientes? Pero vaya mierda que lo que haya que hacer sea tener que ajustar nosotros nuestras expectativas y lo que queremos, ¿sabes? Es que ahora se te niega esa posibilidad. Es ¿por qué tengo que ajustar yo mis expectativas y vital? Si igual yo quiero, que no es mi caso, que yo no querría ahora mismo, pero jolín, hay gente que sí y no puede porque materialmente la vida no te deja, ¿sabes? A mí lo que me hubiese gustado mucho trabajar es en sector ONG y en tercer sector, pero claro, es un sector muy inestable donde muchas veces el trabajo es voluntario, es no remunerado, entonces pues tiene que comer, entonces encontré este nicho que sí que es verdad que hay trabajo, es estable y me gusta o más que me guste, es que pues no me molesta, o sea, puedo hacerlo y me divierte el día a día y aprendo, entonces con eso yo me doy con un canto en los dientes, la verdad. Cuando te encuentras con esta generación, ves que interactúan de manera distinta y se comportan a nivel social muy distinto de lo que en principio se nos ha contado de esta generación. No es tan frágil y que además es una generación que sabe lo que quiere y por tanto va a hacerlo, ¿no? Cuando yo me relaciono con ellos y aparecen y los encuentras, pues es como una sensación de que esa generación está más presente y le importa más lo que pasa en la sociedad de lo que nosotros en principio pensamos. Me emocionó mucho poder fotografiar todos esos flujos de gente joven que, sin que nadie se lo hubiera pedido, se trasladaban directamente hacia la Dana para aportar lo que podían aportar, que en este caso pues, era un poco esa mano de obra y esa juventud que tiene esta generación que puede aportar pues, trabajo dentro de esta situación tan complicada. Estoy casi convencido de ello, que somos una generación mucho más inteligente emocionalmente que las anteriores. Claro, cuando miras conflictos en la generación de nuestros padres o generaciones mayores, ves que tienen ese problema a la hora de resolverlos, cosa que nosotros, o bien somos muy buenos al evitarlos, sabemos cuándo dejar una relación de lado, o cuando nos ponemos a hablar, tenemos esas herramientas como para resolver estos conflictos. Sí. Conceptos como la asertividad y tal, sí, cosas claro, que antes ni se sabía lo que era, ¿sabes? Sí, exactamente. Por ello, creo que socialmente en general somos mejores que las generaciones anteriores. No sé si mejores es la palabra, pero al menos más flexibles. Más conscientes, yo creo. Exacto. También, ¿no? Sí. Quizá lo que más me llama la atención
es la implicación que tienen en causas que consideran justas, especialmente con el medio ambiente. Yo tengo mucha ansiedad climática. ¿Vosotros no tenéis ansiedad climática? También, O sea, yo tengo mucha ansiedad climática. Sí, sí, sí. En plan, cuando hay días cuando hacía muchísimo calor en verano, yo decía, ay Dios, es que me agobiaba muchísimo. Yo soy una persona que de repente me dan las turboobsesiones con movida, y un día me dio la turboobsesión de voy a montar aprovechando mi terraza, de repente de hacer abono, de hacer residuo cero, tal. Pero me duró un día, porque al final te das cuenta, es un poco nihilista al final, de qué sirve tener ecoansiedad si desde lo individual no puedo hacer un cambio mayor. No solo son nativos digitales, sino que son personas nativas de un mundo que ya está en una fase de cambio climático preocupante, y entiendo que para ellos, que son los que van a ocupar este planeta en un porvenir, pues tiene que ser algo importante para ellos. Que hay una cosa que es que realmente todas las generaciones tienen su propio relato del fin del mundo. Sí. Porque si vas tirando como para atrás... El efecto 2000. El efecto 2000, Ya. tenías la Guerra Fría, la gente la amenaza nuclear, estaban todos en plan de mañana voy a trabajar y me cae la bomba. Creo que a día de hoy la salud mental en todos los ámbitos está muy presente. Concretamente en el caso del deporte, cada día se habla más. El caso de Simone Biles fue un boom mediático. Creo que puso en la palestra que la salud mental hay que tratarla, hay que trabajarla, hay que prepararla, que te hace mejorar como persona y mejorar tu capacidad de afrontamiento de diferentes retos. Con esto quiero decir, es una generación que habla de depresión cuando a veces es estado de ánimo bajo. Es una generación que, no siempre, pero muchas veces, para enfrentar situaciones cotidianas, necesita bien de un apoyo psicofarmacológico, y son situaciones cotidianas. Entonces, ¿la salud mental hay que hablar de ella? Sí. ¿Lo han conseguido ellos? Sí. Enhorabuena, me encanta. ¿Son capaces de expresar emociones y eso es una parte de la gestión emocional? Sí. Pero ahora tenemos que volver un poquito para atrás, quizá que el peso lo tengan las redes, ¿no? Los mensajes que se transmiten en redes. Un poquito para atrás para entender que lo cotidiano genera emociones y que tenemos también que aprender a soportar esas emociones. A ver, yo preocupaciones tengo muchas, siempre. Estamos tan expuestos a todo lo que está pasando, con tanto nivel de detalle, que a veces creo que perdemos la perspectiva. Y soy muy consciente de que mis problemas a nivel individual no son solo míos, sino que son de mucha gente, y que hay muchas cosas que, totalmente alejadas de mi control, también me generan, por empatía pura, una preocupación. Esto es lo que Foucault llamaba la biopolítica, ¿no? La biopolítica, mantener a la gente en un estado de zozobra constante donde al final cada persona tenga que desarrollar mecanismos de defensa frente a un mundo que percibe como hostil, de manera interesada para generar reacciones que se buscan en la sociedad, ¿no? Entonces seguramente esta generación es la que más está sufriendo todas estas campañas constantes, ¿no? De zozobra. No hace falta ir muy lejos, abrir un telediario y vemos noticias de todo el mundo, súper dramáticas, nunca buenas. Y eso nos afecta. Sí. A lo mejor inconscientemente nos va generando esa inseguridad, ese estado de alarma constante, que es el que nos genera una frustración o una amargura vital, casi. Pues yo creo que es bueno reflexionar sobre esto, el hecho de que por haber traducido la palabra cristal en cuanto a la nomenclatura de la generación de cristal, nos lo hayamos llevado al terreno de darle más fragilidad, debilidad, y que realmente estemos hablando de otra cosa, estamos hablando de las pantallas, de que casi de pequeños ya empezaron a tener ese acceso a Internet, ese acceso a redes sociales, todas las últimas tecnologías. Yo creo que la razón por la que se usa esta traducción, que es sin duda la peor, es porque la generación actual tiene mucha resistencia al cambio y tiene miedo, no que le quiten el sitio como tal, pero sí como que le obliguen a hacer las cosas de otra forma. Porque hoy en día el teléfono móvil para un joven pues es como su hígado o su riñón, es algo de lo que simplemente no puede prescindir, ¿no? Porque inmediatamente sus funciones vitales entrarían en colapso. Pero quién sabe, a lo mejor esta generación, del mismo modo que ha sido la generación que creció en el líquido amniótico, también sea la primera generación que empiece a prescindir de la tecnología. Que lo de generación de cristal, lo de tener la piel fina y todas estas cosas que se dice de nuestra generación, siempre pienso
creo que es más bien al revés, que a quien se le podría decir generación de cristal son muchas veces a las generaciones anteriores y no a la nuestra. Yo creo que a los entrenadores, a día de hoy los jóvenes nos lo ponen más difícil porque son más exigentes. Vienen con mayor formación y mayor información. Más lanzadas, más valientes, más atrevidas, con mayor capacidad de arriesgar. Yo creo que los de mi generación éramos más espectadores del mundo y ellos saben que tienen que ser directamente protagonistas. Estamos ante la generación, yo creo, más libre que ha existido, porque tiene una ventana de información, una ventana de oportunidades que las generaciones anteriores no teníamos. Es gente que se está definiendo su propio estilo de vida, dado que sus necesidades son distintas a las de sus padres. Probablemente lo mejor que podamos aprender de su generación es a no esperar que las cosas vengan a nosotros, sino buscarlas, como creo que hacen ellos, ¿no? Yo en esta juventud descubro un cierto resabio de quienes de alguna manera dicen: hombre, nos estáis dando lo peor, os dais las migajas de vuestro festín, ¿eh? Pero yo creo que a lo mejor vidrio les gustaría más. Será mucho más adecuado el término generación de vidrio que generación de cristal. El cristal, cuando tú escuchas esa palabra, a mí por lo menos se me activa automáticamente el instinto, como ten mucho cuidado, algo que vas a romper. Pero cuando hablas de vidrio es como la versión mejorada, ¿no? O sea, la versión que es resistente y va a aguantar muchísimo más. Yo que vengo de la informática, parece mentira, pero los procesadores, que es la pieza más sensible, más importante de cualquier dispositivo informático, está recubierta de vidrio. Es decir, la parte más importante del ordenador la recubrimos directamente de vidrio, no elegimos otro material, elegimos ese. Me parece que es un producto mágico, un producto que tiene unas características que lo hacen realmente especial, un producto que no se oxida, que no se deteriora con el tiempo, que permite ser reutilizado muchas veces y que permite que se vuelva otra vez a incorporar dentro de ese círculo virtuoso. Que esa generación de cristal de verdad van a ser vidrios de seguridad, que va a ser capaz de hacer cosas que ni siquiera nos podemos imaginar y van a cambiar el mundo, sin duda. Creo que sería bueno adoptar ese término de generación de vidrio para estas chicas que creo que son mucho más adaptables y mucho más flexibles de lo que pensamos. Yo creo que se haya elegido una traducción peyorativa no es casualidad. Yo creo que está totalmente relacionada con el miedo al cambio. Si el cambio se hace a tiempo, poniendo en manos de esta generación nuestro futuro, ellos van a estar totalmente capacitados para todo lo que tenga que venir. Que estamos en el momento de cambiar de entrenadores, coger a gente de esta generación y que hagan cosas diferentes, porque lo que se está haciendo a día de hoy está claro que no está funcionando. Y lo que yo puedo decir es que están preparadísimos. Creo que el nivel de responsabilidad, el nivel de ambición, el nivel de creatividad es muchísimo, muchísimo más grande de los que venimos por detrás. El mundo ha evolucionado, ellos, las generaciones han evolucionado y es momento de dárselo. Pobrecito, es que pertenece a la generación de cristal, porque la condescendencia, a la vez que es, en último término, desprecio, es también una manera de pasar la mano por el lomo, ¿eh? Y los jóvenes no deben dejar que nadie les pase la mano por el lomo, ¿eh? A quien te pasa la mano por el lomo le tienes que soltar la zarpa, ¿eh? Le tienes que pegar un zarpazo. Esta es la cuestión, ¿no? Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. Sócrates.